Reflexionar en estas horas de domingo 2 de noviembre del 2025 acerca de Gaetano Mosca, 1858-1941, letras del Tano Baal, de los peso mosca a nivel boxeo, deporte boxeo, y repasar qué fue lo que hizo este individuo a lo largo de los años como parlamentario y cómo influyó e influye en el día de hoy en los resultados de la providencia. Política científica significa la resistencia contra el espejismo de la revolución redentora, decía Gaetano Mosca. Política científica significa la resistencia contra el espejismo de la revolución redentora. ¿Quién no se para frente al espejo y quiere encontrar lo que la imagen vislumbra de uno? Y no ser de uno, y no ser uno, y no sentir ningún eco, no sentir ninguna intromisión, ninguna traspasación, nadie adentro. Resulta ser que Gaetano Mosca ya se imaginaba que en algún momento iba a haber una resistencia. Esa resistencia iba a ser como un espejo y un espejismo a la vez, de una revolución redentora que es la naturaleza que nosotros vislumbramos en el mundo. ¿Cómo poder vivir, extender la revolución redentora sin tener rehenes vírgenes, sin ser partícipes de movimientos que tienen que ver con imperar la mosca, que es el símbolo de Baal, de la carne? ¿Cómo no ser lo malo del Tano? Este sociólogo y pensador político italiano fue profesor de Derecho mucho tiempo en varias universidades italianas, subsecretario de colonias conocidas como la teoría de la clase dominante. Él decía Elementi di Scienza Politica en 1923. Por acá lo pueden ver en la remera del Club Temperley de Ciencia. Se refiere a las letras de Elementi di Scienza Politica. Individuos que vislumbraban de que la Universidad 1088 iba a ser el camino que debían transitar para poder sobrevivir. Las mafias, las cárceles hicieron de que se sea muy pero muy difícil encontrar algo de positivo, como en estas horas de la tarde estoy encontrando al peso mosca original. Como su contemporáneo Pareto, empleaba un método empírico cercano a las ciencias naturales, extendido a las ciencias sociales. Interesante esto para aquellos que hacen atomicidad. Es bueno estar siempre cercano a las ciencias naturales, pero no las prácticas del darwinismo, que son, como vimos en la película ayer 007, en los diques, lo que son capaces de, por irse a un extremo de lo que es en sí las ciencias naturales, extendido en las ciencias sociales. Las ciencias sociales no están ligadas totalmente a la ciencia política, al partido político sociológico, ¿no? Eso es un partido político. La sociología, los sociólogos no dependen de ese partido político,
se imaginan un proceso limpio, sano, un counter ínfimamente justo, en los cuales eh, es difícil encontrar por ciertas latitudes. Él rechazaba la interpretación monista de la historia, que quiere hacer derivar todo acontecimiento histórico de una causa común, ya sea la teoría climática, la teoría racista o el materialismo histórico, donde hubo evidentemente el término monista se refiere a monogámicos que decían que si resolvían el racismo, el materialismo histórico y el clima, era posible capaz llegar a, a la providencia antes de, de estos 70, 80 años donde ya este hombre murió, 86 años que este hombre ya no está. Intentaron posiblemente vislumbrar la providencia y hubo y hay enseñanzas muy interesantes de que deben los jóvenes analizar de cuál es la postura que deben que eligen seguir al margen de las letras donde ya Baal los tenía totalmente atrapados. La historia está subordinada a una causalidad pluralista, decía él. Muchos factores influyen en el desarrollo histórico, en mutua oposición y constantemente influenciándose entre sí. Se mezclan los factores climáticos, geográficos, biológicos, técnicos, económicos, espirituales y de otro tipo. Se iban acercando algunos parlamentarios, se iban acercando algunos sociólogos a lo que iba a suceder en algún momento. Iban dejando material gubernamental, nacional, local. Por algo es que hay tantas bibliotecas en diferentes lugares donde era necesario reunir todo esto y se pudo llegar finalmente a la reunión de qué pensaron, qué sucedió, y ahora vemos en base al material que quedó cómo es que se cumplió la vislumbre de hombres que intentaron creer en la gobernabilidad y en la seguridad de las tierras. Oscar encontraba que todas las sociedades se dividen en clases dominantes y en grupos o clases dominantes. También a cubierto de instituciones democráticas podemos encontrar esa división, decía, donde la imagen fundamental de lo gubernamental o lo político es el dominio de minorías sobre mayorías y no lo contrario. Hizo mucho énfasis sobre la imagen fundamental de la vida gubernamental en ciertas latitudes como allí Grecia y Italia, que tienen constantemente algo muy parecido a lo que sucede acá. Él decía que el dominio de minorías sobre la mayoría, sino lo contrario. Esas minorías lamentablemente ya estaban influenciadas evidentemente sobre las mafias, las peores mafias, los Andrella y Martandela y Corona Bonita, que van disminuyendo, pero por momentos me dejan libre la mente y la vida, ya que no encuentran referentes que hayan sido realmente fundamento de existencia. A ellos es también a ver si pueden llegar a reflexionar en estos contextos e intentar sobrevivir sin lo que sea opresión, esclavismo, continuos aviones. Está totalmente diferente de lo que pudo haber pensado Gaetano Mosca. Él decía, las elecciones nada cambian, ya que las minorías son las que las organizan. Presentan los candidatos, influyen sobre las masas. Los coletazos de la mafia en minoría ya estaban sobre el individuo. Él decía, la clase dominante determina el carácter de la sociedad.
cuya historia es la historia de aquella. Se desarrolló para 1970, ya estaban sobre proyectos pornográficos. La mayoría de los parlamentos fueron caídos por pornografía, sabiendo muchos cuál era la carne de los individuos, pero elegían la inmolación. Ya lo había dicho Gaetano en algún momento, lo que determina el carácter de la sociedad es la historia, que es la historia de aquella. Un autoricidio donde yo me desfasajo, pero me aseguran la cabeza de otra, y vivo el desfasajamiento, y después le voy robando el carácter de quien debo defender. Se autoinmolaron, se murieron, y ya había empresas que habían pactado a lo mosca, con Baal. La entrada en la clase dominante, que más o menos se identifica con la élite de otras teorías parecidas, es el fin de la lucha general por la notoriedad, que en la sociedad humana tiene un papel más importante que la mera, la lucha por la vida. De repente como que el individuo rompía esquemas, tiraba a pensamientos profundos donde hay que luchar por la vida, donde la notoriedad es importante al tener diría algunos, entonces es como que se podría, en medio de las mafias se puede hacer un remanente. No se puede hacer un remanente en medio de las mafias. Lo que se puede hacer es luchar por la vida ya sin las mafias, salir de en medio de las mafias. Inmediatamente la ley positiva y la libertad positiva debe valorar eso de que el individuo sale de la mafia e intenta luchar por la vida. Por supuesto que llega el momento donde hay que encontrarse en el espejo, y en el espejo hay que intentar de que no llegue en uno el otro que le hice daño, la cabeza que le saqué a aquella, la historia de aquella. Nada fácil, pero hay que poner un punto y aparte en un momento de la existencia para romper esas cadenas en lo que concierne a mafias organizadas y todo tipo de empeoramiento, entendiendo de que no hay referentes, no hubo referentes. Cuando uno va a buscar, encontramos algunos que estuvieron a la altura de querer dar pelea en base a peso mosca, porque eran individuos que no hacían pesas, que no hacían fútbol, que no tenían más de 1,70, ya eran como una pluma, pero que bueno, les tocó llevar el origen de la categoría peso pluma. En esa lucha por la vida, las cualidades como la bondad, el idealismo y el altruismo son más bien impedimentos, decía él, por momentos. Porque las cualidades contrarias fomentan mejor una carrera política o gubernamental. Él ya estaba en medio de esa tormenta que produce Baal en base a muchos apellidos difíciles. Las diferentes partes de los grupos dominantes representan fuerzas sociales, como la agricultura, la industria, la técnica, la religión, la ciencia, las armas, el comercio. Y la conformación de las élites se modifica con los factores sociales predominantes. Interesante. Para aquellos que hacen poderes constituidos, es muy interesante reflexionar constantemente en estos tipos de biografía, ya que se puede visualizar no solamente como el Señor estuvo a lo largo de la historia, siendo el Señor de los señores, por encima de la naturaleza, por encima de las letras, por encima de la carne del Tano, cómo llega finalmente a un orden mundial constitucional en cada nación, y quedan en algunas naciones, por supuesto, expuestos de que no
no sabrían arrancar, no podrían volver a empezar, si no es por destrucción de planes 0054 en base a 0053, que es las letras de la historia de estos individuos. Es allí donde debemos intentar de que estos individuos se mantengan élite. ¿Qué significa civiles que tuvieron historia, pero que hay que intentar de que no se sumerjan en objetivos que tienen que ver con mafias? La clase dominante necesita una fórmula gubernamental con cuya ayuda gobierna o se gobierna. La fórmula política es la fórmula que gobierna, decía, pero esa fórmula debe ser predominante. No le fue bien a estos individuos de la fórmula. Decía, esta fórmula en sí irracional, aunque a menudo aparezca como lógica, cumple con la tarea de justificar el dominio de la élite y la estructura de la sociedad gobernada por ella. Forna Paradikes trazaban fórmulas neurológicas en base a los recuerdos e imponían esas fórmulas. Y es como que uno vive como una vida automática. Esa vida automática está formulada por fórmulas políticas gubernamentales. Esa gobernabilidad no tiene absolutamente nada que ver tanto con mi persona como con el desarrollo de lo natural y de lo legal. Pero lo hubo y pensó que en algún momento podía llegar a ser una élite, el individuo ítalo. Difícil a través de esos procedimientos. Insto a todas las mafias a no intentarlo, no volver a tocar la cabeza de la historia de aquella, no volver a equivocarse. Él decía, los monarcas dicen por la gracia de Dios, por el derecho natural, por el principio autoritario, por la soberanía del pueblo, por la dictadura del proletariado, por la raza. Esos son todos programas políticos con fondo de fórmulas políticas. Esto de las fórmulas atómicas ya estaba preestablecido hace muchos años. Llega un momento donde el espejismo de la revolución redentora se cumple. No en la especie virgen, en esos ruidos, esos cantos de pájaros que son pájaros. Y pueden seguir mirando y va a aparecer un murciélago, que no es pájaro. La revolución redentora se cumple con la vislumbre de la naturaleza, que es la revelación más maravillosa que tiene el hombre ahora en el mundo, donde podemos visualizar qué es y qué no es, qué es natural y qué no es natural, qué es un hombre apreciado y qué no es un hombre apreciado, qué es un pájaro cantando, qué no es un pájaro cantando, qué son nubes, qué no son nubes, qué es aire, qué es espiritismo. Intentaron cambiar esas realidades a través de estructuras básicas, columnas básicas de la gobernabilidad, el principio de autoridad, la soberanía del pueblo, y hacer fórmulas en la especie y de esa manera llegar a la providencia, y allí quedó los falsos gaitanos queriendo ir a otro mundo. Quedaron por la mitad. La naturaleza humana las necesita y son irreemplazables en la conservación de la sociedad, la soberanía del pueblo, la autoridad, la gracia de Dios, el derecho natural. Pero de ahí el rechazo de la sociedad de todo aniquilamiento racional de las fórmulas es la única manera. Haciendo una paráfrasis del pensamiento de él de manera positiva. Y quiere decir, la sociedad rechaza y va a seguir rechazando fórmulas predominantes neurológicas de tiempo, agua, espacio, sangre y naturaleza que tienen que ver con la automatización de los quehaceres. Tiene que ver con algo casi rutina, dicen algunos, son secuestradores.
Son secuestradores que rutinariamente secuestran a los individuos. No es posible tener esas fórmulas en individuos que son que practican todo tipo de fórmulas ilegales que no tienen historia positiva ni efecto positivo en lugares históricos como Italia. Hay que distinguir dos principios en la ejercitación del poder por la clase dominante: lo autocrático y lo liberal, así como una integración de esa clase que se realiza según el principio aristocrático democrático. Deben rechazarse las utopías y los esfuerzos hacia una justicia absoluta. El hombre es malo y lo más que se pueda alcanzar es una justicia relativa. Lamentablemente todos estas últimas palabras que dije están plasmadas en la República del Paraguay. Insto a no intentar hacer un equilibrio en materia de la aristocracia, lo democrático, la justicia relativa y la justicia absoluta. El agua del dique los dejó enfermos y perdieron la sustancia de esencia de la naturaleza. Quiere decir que ya no hay estructura para poder decir desde Asunción: yo voy a demostrar que hasta Encarnación soy un democrático de justicia social absoluta y a la vez relativa. Cuando van en el intento, estos haitianos nos dejan una pila de CD de porno con desapariciones y con vamos a comer carne o no, y fíjate si Val está dentro del campo. No es posible, hay que operar a nivel sociológico, estructural, a nivel conciencia de qué tengo para poder sobrevivir en las próximas 4 o 5 horas, entendiendo que cada ser humano tiene que tener 3 comidas por día y ya no dependiente de Baal, donde tengo entendido, hace 24 horas me dijeron, se firmó la ley en la República de Paraguay donde está prohibido comer carne. Quien come carne de vaca es un enemigo del país. Tomaron una decisión drástica. Eso hace de que en tiempo récord posiblemente haya un destape total en la sociedad civil, y a no marearse con los sistemas aristocráticos, democráticos y de justicia social en ciertas latitudes, sino que ir a priori, creo que tiene el alumno priori, y de esa manera llegar a erradicar el peso mosca en esas latitudes. Mucho más por hablar en algún momento. Voy a seguir hablando sobre la defensa jurídica, la defensa del derecho del individuo, donde habla este parlamentario italiano interesante que dejó algunas ráfagas que hacen a la reflexibilidad y al mantenimiento de la buena élite en todas las sociedades del mundo.